de nosotros, lo mejor de su ser. Y enseguida el sacerdote, ¿qué hacía? Lo llenaba de sal para hacer el pacto perfecto, para que fuese un holocausto o un sacrificio o un pacto perfecto a nuestro Señor. La sal, si miramos en este contexto, según esta escritura, tiene dos versículos que simbolizan algo. El adorador, es decir, la persona que llevaba el sacrificio, iba en dos opciones, con un corazón limpio y puro delante del Señor. Por favor, coloquemos la palabra limpio, corazón limpio y puro. Entonces, la sal, en este caso, que conserva los alimentos y que habla a nivel de los sacrificios, era un sinónimo de incorrupción, de preservación y de pureza. ¿Claros hasta ahí? Jesús a nosotros nos pide algo, y es que nos conservemos y nosotros guardemos las verdades del Evangelio, y nosotros tenemos que aplicar todas las verdades de la palabra de Dios para darle el verdadero sentido y el mejor sabor, ojo, a las cosas que nos pasan en la vida. Ahora vamos a hablar del salado, porque está la sal buena y también había una sal mala. ¿Cuál era esa sal mala? Mateo 5:13 nos dice en esta escritura principal: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Vamos a ver cuál es esa clase de sal. En Lucas 14:34 dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Es decir, hay una sal que no sirve para nada. Encontramos que aquí esta palabra habla lo siguiente, y es desvanecer. La palabra es si la sal se desvaneciere. Si hablamos de desvanecer, hay dos significados acá. Hoy yo les estoy enseñando. Al final termino con la buena predicación, no se preocupe. Uno, el significado literal, y es que cuando la sal se desvanece, pierde su sabor. Sencillo. Y dos, el otro significado que implica volverse necio hasta enloquecer. En Israel en la antigüedad traían la sal del mar muerto. No sé si ustedes saben que en el mar muerto no hay ¿qué? No hay vida. No hay ni algas, ni animales en vida. ¿Por qué? Porque es muy salado. Tiene un 62% de sal. Pero ¿qué sucedía con eso? Esa sal, cuando la sacaban de ahí, imagínense, dirían todos: no, encontramos la mina de sal. Resulta que cuando sacaban esa sal de ahí y la colocaban cerca de algunos químicos o la iban a empezar a usar, había mucha sal que no servía para nada. No servía para nada. Entonces, démonos cuenta que hay extremos de extremos. La sal le da a usted el sazón perfecto a su comida, o se la arruina completamente. Y en esa escritura nos lo está diciendo muy claro: nosotros somos la sal de la tierra, ¿cierto? Pero al mismo tiempo dice: pero si se desvaneciere la sal, nos está aclarando: ustedes son la sal de la tierra, pero si usted se las da de mucho, si usted se las piensa de que es el más religioso, el más chacho de todos, pierde usted su sabor. ¿En qué sentido se lo digo? En que la sal que en esa época se sacaba y que no era comestible o no servía para colocar en los alimentos, esa sal se echaba a las orillas de los caminos para matar el pasto, la naturaleza, para secar un terreno, para que no fuese fértil. ¿Lo sabían? Entonces, ¿en qué sentido se lo digo? Miremos Deuteronomio 29:23. Dice lo siguiente: azufre y sal, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adama y Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira.
En Jeremías 17:6 también, tomen nota, dice, la sal hace estéril la tierra y en ese sentido es el emblema de miseria y desolación. ¿Es usted salado? Le hago yo la pregunta. Aquí me dieron una respuesta bien. ¿Es usted salado? De la que da sabor, no de la otra. ¿Por qué? Se lo digo en el día de hoy y quiero que miremos muy bien este punto. Desafortunadamente, el evangelio que muchas personas predican hoy en día ha perdido su sabor, porque muchos cristianos se han vuelto tan salados que no tienen vida. ¿En qué sentido? Se ofrece un alimento que es impuro, sin sabor o es demasiado salado. Hay extremos de extremos. ¿En qué sentido? A nosotros nos corresponde ser la sal del evangelio, preservar el evangelio, hablar el evangelio. Pero hay cristianos evangélicos que ya se vuelven tan religiosos, tan religiosos, que si usted escucha un testimonio, una palabra de ellos, usted dice, uy, no, yo no quiero tomar de esa sopa porque no se lo come nadie. Pero va a encontrar otros tan relajados, tan insípidos, que usted no les encuentra sentido de sabor. También usted va a encontrar iglesias que hablan tanto legalismo, tanta doctrina humana, que nadie va a querer conocer a Dios. Como va a encontrar otras iglesias que tienen más del mundo que de las cosas de Dios. ¿Cómo hace usted un buen plato o una buena sopa? ¿Con mucha sal? ¿Con poquita sal? ¿O con cuál medida de sal? La precisa. La precisa es el medio. ¿Por qué se los digo? Y vuelvo, lo hablé la vez pasada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la imposición de manos? Todas las cosas con Dios tienen que andarse por un camino del medio. Usted no se puede ir al extremo porque se vuelve legalista, religioso, doctrinario, aleluya, una cantidad de cosas, pero tampoco se puede ir a este lado porque ya se vuelve tan relajado y tan fresco que usted el pecado lo pasa como si nada. Hay que mantener las cosas en el medio. ¿Claros hasta ahí? Porque yo he conocido eso. Lo he vivido también, he escuchado también. Y no hay nada más desagradable, escúcheme muy bien, que escuchar a un cristiano hablar y que sus palabras son tan insípidas que no saben absolutamente a nada. Porque yo me he encontrado personas que dicen creer en Dios. ¿Está juzgando, pastor? Sí. Que dicen creer en Dios, pero que con lo que hablan no tienen ni el más mínimo saborcito de sal. Si nosotros somos la sal del mundo, nosotros venimos a sazonar la tierra. Venimos a darle sabor a la tierra. No venimos a que sea tan insípida, ni venimos a que sea tan salada que nadie se la pueda comer. ¿Claros? La palabra de Dios vuelve y lo dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿De qué sirve? ¿Por qué? Porque es que mire, ustedes y yo, no lo entendieron. Ustedes y yo tenemos que hacer algo, y es que nuestro mensaje, nuestro testimonio, nuestra vida tiene que confrontar a los demás con el pecado. Esa es la medida exacta de su sabor. Que su testimonio, su vida, lo que usted diga, lo que usted haga, lo que usted muestre, confronte a los demás con sus faltas. O exponga al diablo sin necesidad de mostrar que usted es religioso. Es la medida exacta. Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. ¿En qué sentido? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de confesar. Porque una palabra tiene que ir bien sazonada. Dios nos lo dice. ¿Dónde está esto? Miremos nosotros, por favor, Colosenses 4:6. Colosenses 4:6 dice:
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque es que nosotros los cristianos, mire, se los digo, a veces nos dicen a nosotros algo y nosotros volamos y respondemos de una manera que uno dice, no, este no tiene ni sal en la boca, sino tiene azufre. O algunos son tan insípidos, o algunos son tan salados. Pero Él nos dice, nos lo dice muy claro, que vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal, para que sabéis responder a cada una de las personas. Porque vuelvo y les digo, hay personas o cristianos tan insípidos o tan salados que uno mejor dice, ¿por qué no se calla la boca? ¿Les ha pasado eso? Ojo, cuando yo hablo de insípidos y salados, no estoy hablando de las personas que acaban de creer en el Señor. Porque hay personas que acaban de creer en el Señor, y las personas que acaban de creer en el Señor, mire, ellos hablan con su amor y enamoran a cualquiera. Pero hay unos que llevan 20, 15, 30 años. ¿Cuántos de ustedes llevan más de 5 años con el Señor? No me levante la mano. Que a veces uno les pregunta, ¿y son más insípidos? O hay otros que son tan amargados a nivel de que le han echado tanta sal a la sopa. ¿Por qué? Porque mire, anótelo muy bien. La sabiduría es la sal del carácter y la sazón el lenguaje del creyente. La sal que da sabor agradable a los alimentos es símbolo de los hijos de Dios cuya vida y testimonio deben ser llenos de ¿qué? De un sabor y tienen que ser atractivos. Entonces usemos la palabra testimonio, la palabra sabor y la palabra atractivo. Si la sal, voy a poner este ejemplo rápido. Si la sal brinda sed, ¿cuántos de ustedes han ido a la playa, al mar? Y a veces de tanto nadar o algo, tomaron sal y les da a usted ¿qué? Una sed. Y usted tiene al frente un montonón de galones de agua, pero no puede tomar ni una gota porque si no le da más sed, porque es agua salada. Si la sal produce sed, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que nosotros somos la sal de esta tierra, la sal de este mundo, debemos producirle sed a las personas, de la palabra de Dios, del evangelio y de querer conocer a Dios. Un ejemplo muy sencillo, ¿se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo y la samaritana? Vamos a leerlo rápidamente. Juan 4:10. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. ¿Qué sucedía a las personas de pronto que no se conocen esa historia? Llegó nuestro Señor, se sentó al lado de un pozo y había una mujer samaritana y él le dijo, dame agua de beber, y ella lo miró y le dijo, ¿y usted quién cree que soy yo? ¿Qué le voy a dar a usted agua? Y este agua no tiene usted con qué sacarla, es demasiado profunda. Y él le habló de otras cosas, entonces simplemente le dijo, si usted supiera quién está pidiendo agua, usted le daría de beber. Pasemos al verso 13. Ella le dijo, no, pues es que es muy fondo, es muy hondo y ta. Verso número 13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Estamos hablando de agua de un pozo, agua normal. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Lo comprende? Si nosotros le damos a la gente el agua que da vida